Bienvenidas a Los Tres Pies del Gato, soy Sonia y hoy os traemos el tema 1 de nuestro curso de biodescodificación. Bueno, pues como ya os explicamos en el vídeo de introducción al curso, vamos a estudiar, vamos a ver y a comprender nuestra realidad biológica y las lógicas que manejamos. Todo ello para entender de mejor manera cómo funcionamos. Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar de la filogénesis y de la ontogénesis. La filogénesis es entendida como el desarrollo de las especies y la ontogénesis es ya lo que sería el desarrollo del individuo. En nuestro caso, desde que un óvulo es fecundado hasta que alcanza su máximo desarrollo. Bueno, si estudiáis o si veis esto en cualquier libro vais a encontrar la palabra evolución por ahí, pero a mí no me gusta hablar de evolución porque me declaro antievolucionista. Así os lo digo, aunque suene un poco chocante, pero bueno, os lo explico. Tengo un vídeo de evolución, estoy ya pensando en hacer otro, lo tenéis, os lo dejo enlazado en la caja de abajo para que veáis por qué yo me coloco en esta posición. Pero esto no está reñido con cualquiera de estas cosas que vamos a explicar porque es totalmente razonable y totalmente que encaja, vamos. Que una cosa no quita la otra. El caso es que todos los organismos, por sencillos o complejos que nosotros creamos que sean, van a estar guiados o, digamos, en su manual de instrucciones hay 3 instrucciones claras. 1. Se desarrollan siempre en el agua, en entornos acuáticos. 2. Se comienza, digamos, por lo más sencillo, por un ser unicelular, hasta que eso va adquiriendo complejidad, tamaño y se hace un conjunto de células que podría entenderse como más complejo. Y 3. Buscan su supervivencia. Todos los seres, por complejos o sencillos que sean, van a buscar su supervivencia. Bien, si nos fijamos por ejemplo en los organismos más sencillos, que nosotros pensamos que son sencillos porque en realidad son muy complejos, serían los organismos unicelulares, los que están compuestos por una sola célula, con el núcleo. Bueno, esto es el dibujo de una célula. En realidad los más sencillos serían las bacterias o las células vegetales, pero digamos que nosotros nos vamos aquí a centrar en nuestro curso en los más cercanos a la vida animal o en los que componen la vida animal. Bueno, pues vemos a estos organismos unicelulares cuyo funcionamiento es muy arcaico y realiza lo que viene siendo las funciones básicas. Esto va a ser la primera etapa de la vida. Esas funciones van a ser respirar, alimentarse, eliminar desechos y reproducirse. Estas 4 funciones son básicas y únicas para sobrevivir. Como veis, estas 4 funciones están presentes en cualquier organismo que vosotros elijáis. A medida que este organismo se desarrolla, va cambiando de entorno o se va subdividiendo, vamos a entrar en la segunda etapa de la vida. Digamos que este organismo pasa a estar en un entorno más hostil, en un entorno que conoce. Para ello y por ello debe protegerse. ¿Cómo lo va a hacer? Va a desarrollar unas membranas alrededor de todos los organismos, de todos los órganos que componen su estructura. En nuestro caso, esto supone recubrir todos los órganos que tenemos, recubrir los pulmones con la pleura, recubrir el cerebro con las meninges, etcétera, etcétera, así con todos los órganos. Todos nuestros órganos tienen un envoltorio que les recubre y les protege. Pero este organismo sigue desarrollándose y entonces entra en lo que es la tercera etapa de la vida. En esta tercera etapa, él ve que es necesario moverse para buscar alimento o para escapar de depredadores o incluso para cazar. Entonces va a tener que desarrollar un aparato locomotor y una identidad como individuo para realizar esas tareas, para moverse, para darse, digamos, valor y perseguir esa supervivencia que está buscando. Como cumbre del desarrollo, estos organismos perciben que para existir deben desarrollar su etapa social, su etapa de relación y de comunicación. Esto es ya la cuarta etapa de la vida en el que nos encontramos nosotros y algunas especies animales que hacen también manadas y tienen su jerarquía, etcétera, etcétera, y su comunicación. Como os podéis haber ido imaginando, el ser humano pasa por estas 4 etapas desde el mismo momento en el que el óvulo es fecundado. No voy a contaros aquí todo el proceso de desarrollo de un embrión,
porque, bueno, me enrollaría mucho y creo que hay vídeos en YouTube que lo explican muchísimo mejor por si estáis interesados. Todo este desarrollo culmina con el desarrollo del córtex y todo el complejo neuronal que seguirá adaptándose y cambiando a lo largo de nuestra vida, pues debe adaptar toda esta biología para sobrevivir. Es decir, que si nuestro organismo afronta cualquier conflicto, nuestra biología buscará la solución dentro de sus recursos para sobrevivir. Las enfermedades no son ni más ni menos que los testimonios de los conflictos vinculados a esa supervivencia. Una enfermedad no aparece espontáneamente, sino que siempre es consecuencia de otro proceso. Es decir, la enfermedad siempre tiene un sentido. Así pues, la enfermedad se va a presentar en los 3 planos del organismo: el orgánico, el cerebral y el psíquico. Estos 3 planos conforman nuestra única realidad. Todos ellos se desarrollan en conjunto y no son independientes el uno del otro, los unos de los otros. Por eso os decía en el vídeo de presentación que, digamos, la medicina hospitalaria, por así llamarla, sin tener en cuenta el área de psicología y de psiquiatría, solo tienen en cuenta el orgánico y el cerebral, y el psíquico lo dejan de lado, cuando todo el organismo se desarrolla, avanza y evoluciona a la vez en un tronco de estos 3 pilares. En la biología, todo y absolutamente todo tiene su lugar específico, nada está ahí al azar, y todo tiene su programación específica para, como hemos dicho, conseguir nuestra supervivencia. Así que según nuestras necesidades nos vamos a comportar de una manera o de otra. Es decir, por ejemplo, un pato nunca podrá nacer con fobia al agua. Es decir, todas las especies nos programamos en referencia a nuestros conflictos biológicos, con la diferencia de que nuestros conflictos son muchísimo más complejos. La enfermedad lo que hace es movilizar todas las fuerzas para seguir sobreviviendo. Y no se trata de evitar todos los conflictos, porque podemos decir, anda, pues si no queremos estar enfermos, pues evitamos los conflictos, pero es que esto es imposible porque es inherente a las especies, inherente al ser humano. Los conflictos son necesarios para seguir aprendiendo y desarrollándonos. Es, digamos, el medio de conservación que tienen las especies. Hablemos ahora de las 2 lógicas que habitan en nosotros. Todos los seres humanos nos movemos dentro de 2 lógicas. Cuando nos sucede algo intenso, ya sea esto bueno o malo, vamos a reaccionar en 2 fases. La primera va a ser con una lógica visceral. Esto se va a sentir en todo el cuerpo, es cuando nos da un vuelco al corazón, cuando tenemos un susto o un subidón, y es ese impulso que se transmite a cada célula del cuerpo. Es una lógica arcaica, simple, inmediata y sobre todo emocional. Es decir, una emoción se está grabando en cada célula del cuerpo. Esa emoción impregna cada átomo de nosotros. Imaginad cuando es una emoción mala. La segunda lógica con la que vamos a actuar es la lógica mental. Esto es el intelecto, es racional, razonada, razonable. Es el discurso que se construye en nuestra mente para seguir manteniendo el control. Esto sucede pocos instantes después de que nos ha pasado el evento para intentar explicarlo y seguir en la supervivencia. Esta es la protección de la mente. Pero en biodescodificación nos vamos a centrar en la lógica visceral, en la primera lógica, que es la que afecta a nivel celular y es la que se ancla para modificar el comportamiento o incluso la biología para sobrevivir. Bueno, espero que toda esta introducción a la biodescodificación y a la biología os haya quedado bastante clara. Si no, pues ya sabéis que tenéis abajo en la sección de comentarios para ponernos cualquier duda. Por último, en este vídeo os quiero hablar del conflicto de Procusto. Procusto era un personaje de la mitología griega que estaba, bueno, pues a cargo de una posada. Entonces Procusto pensaba que todo el mundo debería medir 1,70 como él y que los más altos o los más bajos pues habían hecho algo mal. Por ello, como dueño de la posada, les daba un somnífero en la bebida, en la comida, y cuando estaban durmiendo iba a las camas de esas personas, que también la cama medía 1,70, y le cortaba los pies a los más altos y alargaba las extremidades de los más bajitos. Con esta historia os quiero contar que muchas veces luchamos por la uniformidad de las cosas. Este es un conflicto que se da fácilmente en médicos, en terapeutas, en psicólogos, en psiquiatras, bueno, en cualquier
persona que trate con otras personas, que trate a seres humanos, siempre queremos amoldar los síntomas del paciente a nuestros conocimientos, esto perjudica gravemente al paciente, acabando incluso en negligencias. Para evitarlo habrá que escuchar la verdad del paciente, habrá que comprender que no todos los seres humanos somos iguales y que cada cosa afecta a cada uno de una manera diferente. Habrá que ser humilde y respetar el método científico, que es observar, lanzar una hipótesis, verificar y validar. El problema viene cuando se quieren adaptar los resultados del experimento a la hipótesis a costa de lo que sea. Esto desgraciadamente pasa en casi todos los ámbitos de la ciencia, en el médico, en la biología, en la arqueología, en la matemática, en lo que sea. Vivimos en un mundo de ideas preconcebidas, fuertemente arraigadas sin verificación alguna, que se toman como leyes y teorías demostradas y no lo están. Ya os dije en el vídeo de presentación que son los locos los que mueven el mundo. Por ello hay que proponer locuras para que la ciencia avance, para que todo el conocimiento avance. Hasta aquí el tema 1, espero que lo hayáis comprendido muy bien. Insistiros en los comentarios, que nos podéis dejar abajo con dudas, sugerencias y demás. No olvidéis suscribiros al canal para seguir este curso, para seguir apoyándonos y nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.